Funciones de los fluidos de perforación. El fluido de perforación ayuda a soportar una porción del peso de la columna de perforación o tubería de revestimiento mediante la flotabilidad, tal como habíamos mencionado anteriormente. Cuando un ensamblaje de fondo, tubería de revestimiento corto o tubería de revestimiento está suspendida en el fluido de perforación, una fuerza igual al peso del fluido desplazado la mantiene a flote, reduciendo la carga del gancho en la torre de perforación. De igual manera, la flotabilidad está directamente relacionada con el peso del fluido. Por tanto, un fluido de 18 libras galón proporciona el doble de flotabilidad proporcionada por un fluido de 9 libras galón. Seguidamente, el peso que una torre de perforación pueda sostener está limitado por su capacidad mecánica. Por consiguiente, un factor que se hace cada vez más importante con el aumento de la profundidad, a medida que el peso de la salta de perforación y tubería de revestimiento se hacen enormes, aunque la mayoría de los equipos de perforación tengan suficiente capacidad para manejar el peso de la columna de perforación sin flotabilidad, este resulta un factor importante que se debe tener en cuenta al evaluar el punto neutro, es decir, cuando la columna de perforación no está sometida a ningún esfuerzo tanto de tensión o compresión. Sin embargo, cuando se introducen largas y pesadas tuberías de revestimiento, se puede utilizar la flotabilidad para proporcionar una ventaja importante cuando se usa. Del mismo modo, cuando se usa la flotabilidad, es posible introducir tuberías de revestimiento cuyo peso exceda la capacidad de carga del gancho de un equipo de perforación. Si la tubería de revestimiento no está completamente llena de fluido, al ser introducida dentro del hoyo, el volumen vacío dentro de la tubería de revestimiento aumenta la flotabilidad, reduciendo considerablemente la carga de engancho a utilizar. Ahora bien, en la presente imagen denotamos las ecuaciones para determinar el factor de flotación. Por ejemplo, factor de flotación es igual a 1 menos 0.015 por la densidad del lodo, expresada en libras galones, y factor de flotación es igual a 1 menos 0.002 por la densidad del fluido, expresada en libras por pies cúbicos. A continuación, nos preguntamos, ¿en qué consiste la hidráulica en la perforación? Es importante destacar que la energía hidráulica puede ser utilizada para maximizar la velocidad de penetración, es decir, ROP, mejorando la remoción de recortes en la mecha. Esta energía también alimenta los motores de fondo que hacen girar la mecha y las herramientas de medición al perforar un pozo direccional, tales como MWD, y registro al perforar, LWD. Por consiguiente, los programas de hidráulica se basan en el dimensionamiento correcto de las toberas de la mecha para utilizar la potencia disponible, es decir, presión o energía, de la bomba del fluido a fin de maximizar las caídas de presión en la barrena u optimizar la fuerza de impacto del chorro sobre el fondo del pozo. De igual forma, los programas de hidráulica están limitados por la potencia disponible de la bomba, pérdidas de presión dentro de la columna de perforación, presión superficial máxima permisible y caudal óptimo. Igualmente, los tamaños de las toberas se seleccionan con el fin de aprovechar la presión disponible en la mecha para magnificar o para incrementar, valga la redundancia, el efecto del impacto del fluido en el fondo del pozo. Esto facilita la remoción de los recortes debajo de la mecha y ayuda a mantener limpia la estructura de corte. De igual forma, las pérdidas de presión en la columna de perforación son mayores cuando se utilizan fluidos con densidades, viscosidades plásticas y contenidos sólidos más altos. Igualmente, el uso de tuberías de perforación o juntas de tubería de perforación de pequeño diámetro interior, o sea, DI pequeño, motores de fondo y herramientas de medición reducen la cantidad de presión disponible en la mecha. De igual manera, los fluidos de perforación que disminuyen su viscosidad con el esfuerzo de corte, bajo contenido de sólido o fluidos que tienen características reductoras de arrastre, son más eficientes para transmitir la energía hidráulica a las herramientas de perforación y mecha. Ahora bien, en pozos someros, la potencia hidráulica disponible es generalmente suficiente para asegurar la limpieza eficaz de la mecha.
Como la presión disponible en la columna de perforación disminuye a medida que se aumenta la profundidad del pozo, se alcanzará una profundidad a la cual la presión será insuficiente para asegurar la limpieza óptima de la mecha. Para ello, se puede aumentar esta profundidad controlando cuidadosamente las propiedades del fluido. En cuanto a la evaluación correcta de las propiedades de formación, es importante asegurar la evaluación adecuada de la formación. De hecho, la evaluación correcta de la formación es esencial para el éxito de las operaciones de perforación, especialmente durante la perforación exploratoria. De hecho, las propiedades químicas y físicas del fluido afectan la evaluación de la formación. Las condiciones físicas y químicas del hoyo después de la perforación también afectan la evaluación de la misma. Por consiguiente, durante la perforación, técnicos llamados registradores de lodo, mejor dicho, munglogger, controlan la circulación del fluido y recortes para detectar indicios de petróleo y gas. Estos examinan los recortes para determinar la composición mineral, paleontología y detectar cualquier indicio visual de hidrocarburos. De hecho, esta información se registra en un registro geológico llamado MUGLOGI, que indica la litología, velocidad de penetración, detección de gas y recortes impregnados de petróleo, además de otros parámetros geológicos y de perforación sumamente importantes. De igual forma, los registros eléctricos con cable son realizados para evaluar formaciones con el fin de obtener información adicional. También se pueden obtener núcleos de pared utilizando herramientas transportadas por cable de alambre. Los registros con cables incluyen medición de las propiedades eléctricas, sónicas y nucleares, así como resonancia magnética de la formación, para identificar litología y fluidos presentes en la formación. De igual manera, herramientas de LEWD están disponibles para obtener un registro continuo mientras se perfora. De igual forma, se perfora una sección cilíndrica de la roca denominada núcleo en las zonas de producción para realizar la evaluación en el laboratorio con el fin de obtener información deseada. Ahora bien, las zonas productivas potenciales son aisladas y evaluadas mediante la realización de pruebas de intervalo TF o pruebas de productividad potencial de la formación denominadas DST para obtener datos de presión y muestras de fluido. Por consiguiente, todos estos métodos de evaluación de la formación son afectados por el fluido de perforación. Por ejemplo, si los recortes se dispersan en el fluido, el geólogo no tendrá nada que evaluar en la superficie. O si el transporte de los recortes no es bueno, será difícil para el geólogo determinar la profundidad a la cual los recortes se originaron. Por consiguiente, fluidos a base de aceite, lubricantes, asfalto y otros aditivos ocultarán indicios de hidrocarburos en recortes. Seguidamente, ciertos registros eléctricos son eficaces en fluidos conductores, mientras que otros lo son en fluidos no conductores. De hecho, las propiedades del fluido de perforación afectarán la medición de las propiedades de la roca por las herramientas eléctricas de cable. Igualmente, el filtrado excesivo puede expulsar el petróleo y gas de la zona próxima al hoyo, perjudicando los registros y las muestras obtenidas por las pruebas TF o DST. Seguidamente, los lodos que contienen altas concentraciones iónicas de potasio perjudican el registro de la radioactividad natural de la formación. Salinidad alta o variable del filtrado pueden dificultar o impedir la interpretación de los registros eléctricos. Por consiguiente, las herramientas de registro con cable deben ser introducidas desde la superficie hasta el fondo y las propiedades de la roca se miden a medida que las herramientas son retiradas del mismo. Para un registro con cable óptimo, el lodo no debe ser demasiado denso y debe mantener, valga la redundancia, la estabilidad del mismo y suspender cualquier recorte o derrumbe. Adicionalmente, el pozo debe mantener el mismo calibre desde superficie hasta fondo, visto que el ensanchamiento excesivo del diámetro interior o revoques gruesos pueden generar diferentes respuestas al registro y aumentar la posibilidad de bloqueo de herramienta de la misma. Por consiguiente, la selección del fluido requerido para perforar un núcleo está basada en el tipo de evaluación a realizar. Por ejemplo, si se extrae un núcleo solamente para determinar la litología, es decir, un análisis mineral, el tipo de lodo no es importante. Si el núcleo será usado para estudios de inyección de agua o humectabilidad, será necesario utilizar un fluido suave a base de agua,
de pH neutro sin agente tensioactivo o diluyente. Si el núcleo será utilizado para medir saturaciones de agua y del yacimiento, se suele recomendar un lodo suave a base de aceite con una cantidad mínima de agente tensioactivo y sin agua o SAR. De hecho, muchas operaciones de extracción de núcleos especifican un fluido base aceite mineral con una cantidad mínima de aditivos.